Un saludo muy especial, que Dios me los bendiga, queridas amigas y amigos, que hoy nos hemos citado en este lugar para recibir bendición y palabras de vida eterna. Te envío un saludo a la distancia a ti, mi amigo, que has apartado este momento especial para poder crecer en el conocimiento de Dios y de su palabra. Qué lindo lema el que se ha escogido para esta semana. Transformados por Jesús. Esto es algo que todos necesitamos, ser transformados cada día para que podamos ser mejores personas, ¿sí o no? Y bueno, este día tan especial es el cuarto día en el que nos estamos reuniendo. Yo quiero enviar un saludo especial a todas nuestras queridas amigas que han invitado a familiares, a compañeros de trabajo, a vecinos y que han estado pendientes por este programa. Y también quiero pedirles muchas gracias, darle muchas gracias a todas nuestras amigas y amigos que han estado orando, que están orando durante toda esta semana para que pueda haber una transformación en tu vida, en tu familia y en mi vida también. Y si tú es la primera noche que estás con nosotros, si es la primera vez que te estás conectando en este día, yo quiero pedirte que escribas un mensaje de chat, un mensaje que envíes diciendo es la primera vez y envíanos tu teléfono, porque el grupo de damas y de caballeros que están orando, vamos a estar intercediendo por ti, pidiendo por tus necesidades, invocando que Dios bendiga tu familia y bendiga tu vida. Exactamente. Amigas queridos, hemos venido hablando del Evangelio de Juan, ¿sí o no? ¿Por qué escogí a Juan? Porque Juan tuvo un antes y un después. Era llamado por Jesús mismo como los hijos del trueno, junto con su hermano. Y después de haber pasado tiempo con Jesús, después de haber aceptado a Jesús, después de haber creído en Jesús, Juan se transforma en el discípulo amado. Qué hermoso. Es decir, que no importa, mi amiga, mi amigo, el carácter que tú tengas, no importa los errores que hayas cometido, no importa el pecado que tú hayas cometido, con la ayuda de Dios, Jesús te puede transformar y te convertirá en su hijo amado, en su hija amada. ¡Qué bendición, mis amigos! Ustedes saben que el Evangelio de Juan, de los 4 evangelios, es el único evangelio donde no se menciona la palabra milagros, como en los otros evangelios, sino que aquí lo que se menciona son señales. Miren qué interesante. Aquí el discípulo amado Juan menciona señales, las señales de Jesús que constituían milagros, porque eran señales, evidencias de lo que Dios hace en favor de sus hijos, por amor a sus hijos. Así que nosotros estuvimos viendo en el primer día de que Dios se manifiesta a sus hijos de muchas maneras, ¿sí o no? Se manifiesta a través de la creación, a través de la palabra de Dios, exactamente, que es lo que estamos estudiando esta semana, y se manifestó a través de su Hijo, Jesucristo. Muy bien. El día lunes nosotros estudiamos de cómo podemos ser transformados por el amor. Dios es amor, el amor se manifiesta y Dios quiere que nos amemos unos a otros. Y también nosotros aprendimos de las lecciones del primer milagro que Jesús hizo público, como fue las bodas de Caná. Y así como Él transformó el agua en vino, Dios puede transformar tu matrimonio en un pedacito de cielo aquí en la tierra. Ya estamos orando por tu matrimonio. Ya estamos orando por esos pedidos de oración, por los hijos, por los esposos, por muchos motivos que ustedes nos han enviado a través del chat. Y si ustedes quieren poner a nuestra disposición algún otro motivo de oración, con mucho gusto un grupo de personas seguirán intercediendo por esa preocupación, por esa necesidad y por esa petición que tú tengas en la vida. Exactamente, mis amigos. Ayer estudiamos acerca de ese encuentro maravilloso que tuvo Jesús con Nicodemo. ¿Recuerdan? De cómo podemos ser transformados con la luz, y Él aclara que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y amigos, ayer hablamos qué significa nacer del agua. Y saben que yo quiero agradecer a Dios públicamente por todas las personas que decidieron entregarle sus vidas a Jesús. Estamos orando por ustedes también.
Saben, mis amigos, el haber nacido del agua, yo cuando entregué mi vida al Señor como una declaración pública, demostrando que quería empezar una nueva vida, aceptándolo a Él como mi Salvador, aceptando que Él perdonaba mis pecados, creyendo en su ministerio en favor mío, amigos queridos, mi vida cambió. Oh sí, y yo pude ver cómo el Señor, desde el momento que le entregué mi vida, que creí, que lo acepté, que lo recibí y que fui bautizada, el Señor ha venido dirigiendo mi vida hasta el día de hoy. Gracias, Padre Celestial. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero recuerdas que cuando nosotros hablamos acerca de nacer del agua, también se menciona otro elemento. Y precisamente en Juan 3:5, Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y ¿de qué más, hermanos? Repitan conmigo lo que dice la Biblia, del agua y del Espíritu, porque si no nacemos del agua y del Espíritu, ¿qué era lo que iba a venir como consecuencia? No entraremos, no podremos ingresar al reino de Dios, ese reino especial. Hermanos, ¿sabes una cosa? Te quiero decir ahí, tú que me estás escuchando, este mundo va a perecer. Oh, sí. Por eso Pablo nos dice, pon tus ojos en las cosas de arriba. ¿Por qué? Porque el Señor tiene preparado un reino, el reino de Dios, y ese es el reino donde yo quiero ir a vivir. Y es por eso que aquí Jesús vino a la tierra, el Dios encarnado, se hizo hombre, se sacrificó, sufrió para que tú y yo tuviésemos la oportunidad de estar en el reino de Dios, ese reino especial. Por eso es necesario poner tus ojos en las cosas de arriba, de ese reino de Dios, donde tú y yo estoy seguro que queremos ir a morar. Juan 3:8. Aquí cuando Jesús habla con Nicodemo, Nicodemo le dice, ¿cómo es posible nacer de nuevo? ¿Y cómo voy a ingresar otra vez en el vientre de mi madre? Y entonces Jesús, de forma tan sencilla, a este maestro de la ley, a este fariseo, a este miembro del Sanedrín, eso lo vimos ayer, le explica con cada detalle y con una ilustración tan sencilla lo que significaba el nacer del Espíritu, exactamente. Y entonces le dice en Juan 3:8, puedes abrir tu Biblia, y le dice, el viento sopla de donde quiere, oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amigos queridos, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la deidad. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, dejó la promesa, prometió a sus hijos que iba a dejar a alguien con nosotros, que no quedaríamos solos, que el hecho de que Él ascendiera a los cielos después de ser resucitado, iba a quedar la presencia divina aquí en la tierra, en la persona del Espíritu Santo. Y entonces Jesús, antes de ascender al cielo, los 40 días que después de resucitado pasó con los discípulos, quiero que abras tu Biblia, por favor, y en Hechos 1:8 le dice el Señor Jesús a sus discípulos, antes de ascender al cielo, pero recibiréis poder. Oigan, ustedes, los que son nacidos del agua y del Espíritu, los que son bautizados, ustedes van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta nuestros días, hasta tu país. ¿Qué cosas? ¿Qué promesa tan maravillosa la que Jesús realiza a todos sus hijos hasta el día de hoy? Y nosotros vemos Hechos, el capítulo 2, vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta y se presenta en aquella reunión maravillosa donde estaban los discípulos con un grupo de personas en forma de llamas de fuego en cada una de sus cabezas. Estaban reunidos, estaban orando, invocando la presencia de Dios, y ahí se manifiesta el Espíritu Santo. Qué hermoso, hermanos, saber que hasta el día de hoy el Espíritu Santo está con nosotros. Y miren qué hermoso. Entonces vamos a pasar a Hechos 1:38 y dice, arrepentíos y bautícese cada uno. Este fue precisamente el primer sermón
público que hace Pedro y dice, arrepiéntanse, bautícense. Es decir, que lo que nosotros hemos tomado la decisión y nos hemos bautizado, ya hicimos la primera parte. Bautícese cada uno de vosotros, dijo Pablo, en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí se está confirmando lo que había dicho Jesús. Ahora, mis amigos, cuando Jesús dio la gran comisión en Mateo 28 del 19, Él dice, por tanto, les he dado autoridad, vayan y bauticen en el nombre del Padre, de Dios, en el nombre del Hijo, Jesús, y en el nombre de ¿quién? Del Espíritu Santo. Es la tercera persona de la deidad, la que hoy está aquí en la tierra, trabajando y cumpliendo una sagrada misión. Amigos queridos, el Espíritu Santo obra de manera imperceptible. Como el viento, tú lo escuchas, tú lo sientes por la brisa, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y si hay un remolino, mucho menos sabes su dirección. Pero miren qué interesante, sí puedes percibir los efectos y los resultados de un viento. Se te mueve el cabello, sientes una brisa o de pronto puede levantar algún techo si es un ciclón. Amigos queridos, eso mismo ocurre con el Espíritu Santo cuando entra a tu vida y entra a la mía. No lo vemos, pero sí podemos ver los efectos y los resultados del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. Te quiero contar dos testimonios. El de Antonio, en Nicaragua, era un indigente que vivía en una vida llena de vicios, había abandonado a su familia. Y entonces este hombre asistió a la primera noche de reunión de conferencias bíblicas que había en Managua. Y resulta que este hombre asistió a la primera noche, apestaba, mal vestido, con olor todavía a licor, no se había bañado en muchos días, sin familia, sin hogar, durmiendo en las calles. Segunda, tercera, cuarta noche y terminó la semana. Y al final él decide bautizarse. Tanto así que muchos hermanos le regalaron ropita para que llegara presentable. Amigos queridos, después del bautismo, de haber nacido del agua, él recibió el Espíritu Santo y nosotros, yo hoy en el 2020, puedo ver los efectos del Espíritu Santo trabajando en la vida de Antonio. Ahora él vive en una casa, con familia, regresó donde su familia. Ya no vive en la indigencia, ya no toma licor, fue transformado. Y sabes una cosa, ahora es diácono de una iglesia y tiene un don maravilloso, el del canto. Y a mí me encanta escuchar de él en el Monte Calvario, que es uno de mis himnos favoritos, y los entona con todo el corazón, sabiendo que el Espíritu Santo hizo un cambio en su vida. Te quiero contar, el año pasado estuve en Colombia en una serie de conferencias bíblicas, hermoso, y conocí a Fabián, un joven que pertenecía a una pandilla de sicarios, y él asistió a nuestras reuniones de conferencia bíblica, decidió bautizarse, y el día de su bautismo llegaron todos los que participaban de su pandilla, porque querían ver si de verdad él estaba entregando su vida al Señor. Era la única manera de salir de la pandilla sin ser asesinado. Y entonces ellos llegaron, pero Fabián hoy en día tiene un nuevo trabajo, tiene una familia, ahora es un joven servicial, está siempre pendiente de las visitas de la iglesia, le encanta limpiarla, es un diácono que le sirve al Señor. Mis amigos, yo no vi al Espíritu, quizá tampoco lo vio Fabián, ni lo vio Antonio, pero sí se pudo ver los efectos y resultados del Espíritu Santo obrando en la vida de las personas. En mi vida también. No solo lo he visto en la vida de ellos, sino en mi vida también. Yo he dejado gustos, palabras que antes me parecían normales, ¿sí? Pero el Espíritu Santo ha hecho una obra en mí, dentro de mí, hermanos, que ha sido evidente. Y mi esposo me lo ha dicho, que es el que vive conmigo. Yo soy diferente de hace 10 años. Yo puedo decir que tengo un antes y un después como el apóstol Juan. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sigue trabajando en mí, porque lo necesito. Cada día necesito al Espíritu Santo trabajando en mi vida, y eso es lo que Él quiere hacer contigo. El Espíritu Santo es mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece 88 veces y en el Nuevo Testamento aparece 262 veces. Cuando nosotros vemos al Espíritu Santo obrando en el Antiguo Testamento, se le menciona dirigiendo
a los hombres con talentos, con sabiduría, que estaban dirigiendo al pueblo de Dios, exactamente a los patriarcas, profetas y a los jueces. En el Antiguo Testamento, además, si tú buscas Ezequiel 36:26, oigan qué lindo este versículo: os daré un corazón nuevo, dice el Señor, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es decir, que en el Antiguo Testamento se promete que nos darán un espíritu nuevo dentro de nosotros, porque el que tenemos no es bueno. Entonces necesitamos una transformación, y el Señor lo prometió desde el Antiguo Testamento. ¡Qué hermoso! Ahora, si nosotros vemos el Nuevo Testamento, habla muchas veces del Espíritu Santo, pero me encanta porque en la persona de Jesús, Jesús también sintió al Espíritu Santo. ¿Desde qué momento? Desde la concepción de María, ¿lo recuerdas? Sí, fue el Espíritu el que concibió en María al Hijo de Dios. Luego, en el bautismo de Jesús en forma pública, cuando Juan el Bautista lo bautiza por inmersión, ayer hablamos sobre eso, aquí también se manifiesta el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿lo recuerdas? Sí, y además podemos ver los hechos que ha realizado el Espíritu Santo en todo el libro de Hechos que fue escrito por el doctor Lucas. Aquí tú puedes ver cómo actuó el Espíritu Santo. Actuó dirigiendo a la iglesia, a los primeros discípulos, llenándolos de poder, como ya lo leímos nosotros en Hechos capítulo 2, llenándolos de poder, llenándolos de capacidades, de habilidades, de facultades para predicar la palabra de Dios. Así que el inicio de la iglesia cristiana empezó con la ayuda y el poder y la presencia del Espíritu Santo aquí en la tierra. Además, el Espíritu Santo ha estado presente también en la elección, bendición y unción de los líderes de la iglesia. Es por eso que los primeros 7 diáconos que fueron elegidos para administrar las cosas de la iglesia fueron llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo también llevaba a los discípulos a diferentes lugares a predicar, a enseñar la verdad de ¿qué? De la salvación en Cristo Jesús. Podemos ver también a muchos cristianos que entregaron sus vidas al Señor y recibieron el poder del Espíritu Santo. Y quiero decirte una cosa, hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue dirigiendo a su iglesia. Es por eso que yo te animo a que cada día en tus oraciones tú puedas pedir que el Espíritu Santo siga presente en su iglesia, en esta iglesia, siga presente guiando a los líderes que Él ha apartado para que puedan dirigir su iglesia, valga la redundancia. Necesitamos hoy más que nunca que el Espíritu Santo siga dirigiendo el rumbo y la historia de esta iglesia, porque para eso lo dejó nuestro Señor. Vamos a abrir la Biblia, mis amigos. Vamos a abrirla y quiero mencionarte algo. El apóstol Juan en su evangelio presenta 3 capítulos hablando precisamente del Espíritu Santo. Y quiero por favor que hablas el evangelio de Juan, y a partir del capítulo 14, me encanta porque aquí Juan aborda muy bien este tema más que los otros evangelistas. Y vamos a empezar hablando de 9 lecciones rápidamente del Espíritu Santo. Tú puedes abundar más investigando respecto a este tema. Y me encanta porque empieza aquí el Señor diciendo en el capítulo 14 y versículo 1. Y dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Yo te pregunto ahí donde estás. ¿Crees tú en el Dios Todopoderoso que creó los cielos y la tierra? Que ha preparado un plan de salvación para ti y para mí. ¿Crees en Él? Levanta tu mano. Y ahora aquí dice, ¿crees en Dios? Creed también en mí, en Jesús. ¿Crees en el Hijo de Dios, Jesús, que se hizo carne, habitó entre nosotros para perdonar nuestros pecados, quien sufrió y murió en una cruz para que tú y yo fuéramos perdonados y tuviéramos vida eterna? ¿Lo crees? Yo también lo creo, mis amigos. Y eso es lo que el Señor aquí establece. Cree en Dios, creed también en mí. Y si ya nosotros creemos en Dios y creemos en Jesús, ahora vamos a creer en lo que Jesús nos dice, en lo que Jesús prometió a sus hijos. Y entonces te dice que todo lo que ocurre en este mundo, no se turbe vuestro corazón. Qué lindo. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros creemos en Dios, tu corazón,
mi corazón estará tranquilo. No se turbe vuestro corazón con la pandemia, no se turbe vuestro corazón con los problemas económicos, no se turbe vuestro corazón con la enfermedad. Sí vamos a sufrir, pero tranquila, cree en Dios, cree en Jesús, no se turbe vuestro corazón. Y entonces aquí en el capítulo 14 de Juan, a partir del versículo 16 al 18, nos dice así la palabra: yo rogaré al Padre. Estas son palabras de Jesús. Ya tú creíste en Jesús, vamos a creer en sus palabras. Y dice: yo rogaré al Padre que os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, aclara, primero, consolador. Segundo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve, no lo entiende, no lo conocen. Pero vosotros lo conocéis, porque mora con vosotros, oigan, mora con vosotros, con cada uno de nosotros, y estará con vosotros. Versículo 18, no os dejaré huérfanos. Oigan qué lindo. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Primero, un consolador nos va a dejar. Segundo, el Espíritu no lo ve en cualquier persona, no lo siente, pero los que nosotros creemos en Dios, nosotros que creemos en Jesús, nosotros que leemos la palabra de Dios y somos transformados, nosotros sí vamos a pedir que el Espíritu Santo entre en nosotros y le conoceremos. Oh sí, mis hermanos, nosotros, los que creemos en Dios y creemos en Jesús. No os dejaré huérfanos. ¿En qué lecciones nos dan estos tres aspectos? Bueno, la palabra, les dejaré un consolador. Le pediré a mi Padre, dice, rogaré al Padre y os dará un consolador. Esto en el griego significa parácletos. Oiga, es una palabra muy interesante. Parácletos. ¿Pero qué significa esta palabra? Este es el original y significa un consolador, uno igual a mí. Oigan, qué interesante. Alguien que iba a ser igual que Jesús. Uno que está al lado, que tiene mi misma personalidad, que tiene mis mismos atributos, que está a la par de mí. Uno igual a mí. Un consolador va a quedar con ustedes. Le pediría a mi Padre. Es ese paráclito, exactamente. Uno que continuará realizando la obra que yo estoy haciendo. ¿Y cuál es la obra? Es la obra de la salvación tuya y mía, mi hermano, porque si no, no tendría razón de ser la venida de Jesús aquí a la tierra. Por eso la salvación tuya, mi salvación para morar en el reino de Dios es toda una ciencia que necesitamos el Espíritu Santo para poder entenderla. Y no vamos a terminar de entenderla aquí en la tierra, sino hasta que vayamos al reino de Dios, donde se nos enseñará completamente cuál fue esta ciencia de la salvación. Qué hermosos, amigos. Un paráclito, un consolador, alguien que está en la misma posición de Jesús, estará con vosotros, continuará la obra, prestará asistencia. Alguien que te ayudará en las dificultades, que te dará fortaleza en todas las necesidades, que será un confortador, sí, un aliento para cada día, te dará vigor, te dará fuerza, te dará ánimo, exactamente, te ayudará a aliviar las penas que enfrentes. Este es el consolador, en lo que el Señor nos dejó en la persona del Espíritu Santo. Eso es lo que realiza en mi vida y va a realizar en tu vida. Me encanta porque es el que nos ayuda a transformar este mal carácter. Es el que nos ayuda a dejar nuestros malos gustos y a centrarnos en lo que es importante, que es la salvación, el servicio y el amor. Es el Espíritu Santo el que transforma a esos esposos que antes eran unos groseros, y gracias al bautismo del Espíritu Santo, gracias al bautismo del agua, es que ahora son esposos diferentes, cariñosos, respetuosos, cuidadosos con las esposas. Igual sucede con las mujeres. Cuando son bautizadas por el Espíritu Santo, nosotras somos más respetuosas, más cariñosas. Además, cuidamos mejor a nuestros hijos, les enseñamos con amor y con ternura. Eso hace el Espíritu Santo, y entonces la gente comienza a ver algo diferente en ti. No sé si te ha pasado, pero a mí sí. En muchas ocasiones estamos en algún restaurante, oramos y la gente nos pregunta: ¿ustedes son cristianos? Porque nos ven diferentes, pero no somos nosotros, es el Espíritu que habita en vosotros.
porque nosotros le hemos permitido que ingrese a nuestra vida. Y es ese Espíritu Santo el que va a transformar tu vida y mi vida. Así es, mis amigos, el Espíritu Santo no fuerza a nadie, no utiliza la arbitrariedad para poder entrar en la vida de las personas. No, Él es un caballero, sí, tan caballero como Dios y Jesús. Nunca obligó a nadie, nunca forzó a nadie. El Espíritu Santo estará esperando que tú le abras tu corazón, que tú le entregues tu vida de manera voluntaria a Jesús, que tú quieras ser bautizado, que tú creas en Él, y entonces le darás la oportunidad para que Él entre en ti, entre en vosotros, como dijo Jesús, y transforme todo lo que tenga que transformar en tu vida. Juan 14:18 dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Y eso significa: no te dejaré sin padre, no te dejaré sin cuidado, no te dejaré sin protección, porque ahí estará ¿quién? El Paráclitos, el Consolador, el que te va a cuidar, el que te va a guiar, el que te va a enseñar, el que te va a fortalecer, el que te va a dar ánimo y te va a cuidar y a transformar. Exactamente. Juan 14:26 y 27 vuelve a hablar Jesús y dice: mas el Consolador, el Paráclitos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que le he dicho. Amigos queridos, amigos que me estás escuchando, estos temas de esta serie de conferencias van a pasar. Muchas ideas entrarán en tu cabeza, nuevo conocimiento, pero si tú le abres tu corazón al Espíritu Santo, Él hará que recuerdes las cosas que hoy impresionaron tu vida. Él hará que tú recuerdes las verdades del Evangelio. Él hará que tú recuerdes las lecciones de vida de Cristo Jesús y te ayudará a aplicarlas en tu propia vida. El Espíritu Santo nos enseña a ser verdaderos cristianos. El cristiano que piensa que no debe de aprender nada más es un cristiano que necesita aprender de más. Me gusta esa frase. Dijo Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Y eso es lo que un cristiano debe de pensar. Yo necesito ser enseñado diariamente por el Espíritu Santo en las verdades del Evangelio, en las verdades de la salvación, en la transformación de mi vida. Sí, yo lo necesito. Cada cristiano, cada día necesitamos que nos recuerde el Espíritu Santo las verdades de la salvación y vida eterna. Y pasamos al capítulo 15 y aquí Jesús sigue hablando. El Evangelio de Juan presenta las siguientes enseñanzas acerca del Espíritu Santo y nos dice a partir del versículo 26: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros también daréis testimonio. Esto me encanta, mis amigos. ¿Qué significa esto? Él dará testimonio, pero ustedes también darán testimonio, mis amigos. Cuando tú permites que el Espíritu Santo te bautice y te transforme, tu vida será un testimonio de la verdad de salvación. Sí, entonces aquí dice: Él dará testimonio de lo que es el Padre, que va a transformar tu vida. Pero tú también serás un testimonio en tu vida de que hay un Dios y un Espíritu que transformó tu vida. Entonces tu vida ahora, ya no soy una vulgar, ya no soy una discutidora, ya no ando peleando con el vecino, con el perro del vecino, con mi marido y con mis hijos. Ahora hablo, no discuto ni peleo. Antes yo era una orgullosa, ahora soy humilde. Antes era una vanidosa, ahora no. Ahora estoy feliz con todas las cosas que tengo. No ando queriendo las cosas más novedosas del mundo. Entonces, amigos, ¿ya vieron? Mi vida es un testimonio de la transformación del Espíritu Santo. Y entonces por eso dice: Él dará testimonio de lo que Dios puede hacer. Pero tú también serás un testimonio cuando le permitas al Espíritu Santo transformar tu vida. Qué hermoso. Todos somos un testimonio, mis amigos. Yo soy un testimonio de lo que el Señor ha hecho. Si tú me hubieras conocido antes, tú no hubieras dicho nunca: ella va a ser una predicadora de Dios. No. Pero gracias a Dios, mi elección no fue por obra humana, sino fue una elección de Dios. Dios te elige a ti, elige a hombres y mujeres para que le sirvan, para que podamos ser salvos en Cristo Jesús. Y yo puedo dar evidencia de lo que el Espíritu puede hacer en la vida de una persona al ser transformada. ¿Lo ves en mí?
y puede suceder en tu vida también. Vamos al capítulo 16, mis amigos, y aquí se le llaman las cualidades, aquí presenta las cualidades del Espíritu Santo, y dice a partir del versículo 7 al 13, dijo el Señor, os conviene que yo me vaya. Oiga qué interesante. El Señor Jesús dice, es conveniente que yo me vaya. ¿Pero a qué se refiere Él con que es conveniente? Bueno, es útil, es necesario, es beneficioso para ti que yo me vaya. Porque si yo no me fuera, el Consolador, el Parácletos, no vendría entonces a vosotros. Mas si yo me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, oigan qué lindas las cualidades del Espíritu Santo. Cuando Él venga, convencerá al mundo, te convencerá a ti, me convencerá a mí, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Gracias, Señor, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que han de venir. Así que el Espíritu Santo convence. ¿Qué significa? Es dar argumentos para que tú entiendas una verdad. Sí, cuando aquí dice convencer, es lo mismo que se utiliza en el ámbito legal, cuando tienes que convencer a alguien que eres inocente, que no has cometido un delito, que no eres culpable, vamos a convencer. Entonces Él con argumentos te va a convencer de que eres pecador, de que hay muchos defectos de carácter, de que hay muchas fallas, de que hay muchos errores que yo tengo. Solamente el Espíritu Santo hace que veamos en nosotros toda la maldad, toda la oscuridad. Si yo no permito al Espíritu Santo obrar en mi vida y transformar, nunca veré nada malo en mí. Y ustedes conocen a personas que ellos dicen, es que yo no cometo ningún error, es que yo actúo bien, es que yo mi vida la llevo de buena manera. Oh Señor, cada día por eso yo le pido al Señor que el Espíritu Santo me ayude a ver el pecado. Él te convence de pecado y en la medida que tú aceptes y te convenza de pecado el Espíritu Santo, hermanos, nos arrepentimos y somos transformados por Él para dejar esa vida de pecado. Solo el Espíritu Santo te puede convencer de pecado. Además te convence también de justicia y la perfecta justicia la encontramos en Cristo Jesús. Sí, mis hermanos, aquí en la tierra no encontraremos justicia. Solo Cristo Jesús es el que murió en la cruz y es el que ha hecho justicia para que tú y yo seamos salvos. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, convencerte, convencerme a mí que el justo es Cristo, que murió para salvarte, que cargó todo el pecado para que tú y yo fuéramos liberados de ese pecado. Pero tú tienes que creer. Tú tienes que recibir, tú tienes que aceptar al Señor Jesús, tú tienes que entregarle tu vida al Señor para que la justicia de Cristo sea real y sea una vivencia en tu vida. Y te convencerá de juicio. Es el quien nos da inquebrantable convicción de que hemos de comparecer ante un juicio con Dios. Y por eso Él dice, hemos mencionado en los días anteriores, a los que creen, los que lo recibieron, le dio potestad de ser sus hijos. A los que creen y son bautizados, entrarán en el reino de Dios. A los que creen no serán condenados del juicio. A los que creen no sentirán la ira de Dios. Eso lo estudiamos en días anteriores. Y entonces, mis amigos, te guiará a toda verdad. ¿Qué significa eso? Significa que en este mundo hay mucho engaño. Satanás es el padre de mentira. Hay muchas ideas que te van a llenar la cabeza y son engaño. Pero solo el Espíritu Santo, cuando tú le abres tu corazón, te va a guiar hacia la verdad. Te va a dar el discernimiento para distinguir esto es verdadero, esto es real, aquello está engañando a la gente. Por eso, mis amigos, la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos ayudará para que nosotros creamos la verdad y no seamos engañados. Elena de White, me encanta una cita, mis amigas, que dice, cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida, transforma los pensamientos pecaminosos, las malas acciones son abandonadas, el amor, la humildad, la paz reemplazan la ira, la envidia y las contenciones.
La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. En el deseado de todas las gentes, página 144. El Espíritu Santo también otorga los frutos del Espíritu. ¿Los recuerdas cuáles son? Sí, el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Y eso es lo que necesitamos, mis amigas. Así que cuando yo te pregunto, cuando uno dice, ay, no tengo dominio para bajar de peso, no, mis amigas, lo que tú no tienes es el Espíritu Santo. Pero si tú le abres tu vida al Espíritu Santo, Él va a depositar todos sus frutos en tu vida, que es el amor, es el gozo, la paz, la paciencia. Uno dice, ay, es que mi esposo no es paciente. No, pero lo que le hace falta es el Espíritu Santo. Yo no soy paciente, es el Espíritu el que me hace falta. Ay, como todo lo que veo, lo que necesitas es dominio, y eso te lo da el Espíritu Santo. Amigas, dice Elena de White, y esta es una de mis citas favoritas, y dice, no tiene límite la utilidad de aquel que, poniendo el yo a un lado, deja obrar al Espíritu Santo en su corazón y vive una vida consagrada a Dios. Es decir, que cuando tú le abres tu vida al Espíritu Santo, el Espíritu no tendrás límite. La obra que el Espíritu Santo haga en tu vida no tendrá límite y vas a ir mejorando poco a poco. Quiero terminar con 3 textos en estos últimos minutos, mis amigos. Y el Espíritu Santo sigue conduciendo la historia de la iglesia. Sigue conduciendo y guiando a los redimidos, a los que han de morar y entrar al reino de Dios. Y mis amigos, me encanta el texto de Pablo. Nosotros podemos ver muchos versículos y te los voy a leer rápidamente. Hechos 4:8, aquí dice, Pedro lleno del Espíritu Santo. Cuando tú ves a un predicador hablando, se nota cuando es el Espíritu Santo que lo va guiando. Yo le pido al Señor que cada día me llene con su Espíritu. Hechos 4:31 dice, cuando terminaron de orar, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hechos 6:3 dice, busquen pues, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y entonces, mis amigas, vamos a pasar a la conversión de Pablo rápidamente. Eso lo encontramos en Hechos 9:17. Y nosotros conocemos la historia. Él fue caído de un caballo, iba camino a Damasco a matar a muchos cristianos con cartas para llevarlos a la muerte, porque él despreciaba a todos los cristianos, a todas las personas que creían en Cristo Jesús. Y se cae del caballo y una luz resplandeciente le aparece y le dice, ¿qué tienes conmigo? Y él le dice, ¿quién eres tú? Soy Jesús a quien tú persigues, le dice. Era Jesús mismo. Y entonces le da indicaciones de que debía entrar a Damasco y esperar indicaciones. Y entonces aquí Pablo espera, y Ananías, que era un creyente, Jesús también le dice, ve a Damasco y busca a un hombre que se llama Saulo. Y él le dice, oye, yo conozco que Saulo es un perseguidor, Señor Jesús. Pero él le dice, ve, porque me es instrumento necesario para mi obra, Dios obrando. Y entonces llega Ananías, Hechos 9:17. Fue entonces Ananías, entra en la casa y poniendo sobre él las manos sobre Saulo, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas vista y seas lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y saben que Pablo también fue bautizado del agua y fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que el Señor quiere hacer con tu vida. Por eso es importante, hermanos, es necesario, dijo Jesús, nacer del agua y del Espíritu para que nuestra vida sea transformada, para que tu matrimonio sea transformado y estés listo para entrar al reino de Dios. Hay otro ejemplo que me encanta y es el de Felipe, que era un apóstol, un seguidor del Señor, y el eunuco. El Espíritu lo jala y lo lleva para ir al camino donde iba el eunuco. El eunuco era el tesorero de la reina de Candace y resulta que este hombre venía estudiando las Escrituras, el libro de Isaías, pero no entendía. Y entonces el Espíritu dice a Felipe en Hechos 8:29 le dice, y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate a ese carro, acércate. Y entonces él se acerca y escucha que está hablando, que está leyendo de Isaías, y le dice, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él le dijo, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y entonces él sube al carruaje y empieza a hablarle precisamente de Jesús, que era la profecía de Jesús. Y entonces él empieza a explicarle y llega un momento en que le dice, ¿y crees en Jesús? Y entonces él le dice, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, creer y ser bautizado. Y en el momento que él le dice eso, mis hermanos,
van pasando por un lugar donde hay agua. Esas no son coincidencias. Eso era un propósito de Dios. Y el Espíritu obrando en Felipe y obrando en el eunuco, exactamente. Y resulta que llegando le dice el etíope, que me llama tanto la atención, y le dice, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Y él le dice, no impide nada, porque si tú crees, vas a ser bautizado. Y lo bautiza. Y después de ahí, el capítulo 8:39 dice, cuando subieron del agua fue bautizado el etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y al eunuco y no se vieron más, pero el etíope siguió gozoso su camino. Amigos queridos, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida, que tú te vayas con gozo, que estés listo y preparado para entrar al reino de Dios y que tu vida sea transformada, porque con esta vida de pecado, con este interior que está lleno de maldad, no podremos entrar al reino de los cielos. Amigos queridos, yo necesito, tú necesitas al Espíritu Santo obrando en tu vida para transformarte. Termino con Hechos 5:32. Y oigan qué lindo, este versículo subráyelo, este versículo enciérrelo, apréndaselo de memoria, porque aquí dice Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también, oiga lo que dice, y también el Espíritu Santo ha dado Dios a todos los que le obedecen. Gracias, Señor. El Espíritu Santo ha dado Dios a todos los que le obedecen. Y si tú le obedeces a Jesús, de que es necesario nacer del agua y del Espíritu, Él te dará el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. Amigos queridos, ¿crees tú en Dios, en el Padre Celestial, el Creador del universo? Levanta tu mano. ¿Crees tú en el Hijo de Dios que fue dado por amor a ti para la salvación y vida eterna? ¿Crees tú que necesitamos ser transformados por ese Espíritu Santo, que es el Parácletos, es el guiador, es el transformador, el que nos enseña, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos consuela? ¿Crees que lo necesitamos en nuestra vida? ¿Crees en ello? Y si tú crees, yo te voy a responder, ¿qué esperas para entregar tu vida al Señor? ¿Sabes una cosa? Yo no me arrepiento y estoy segura que si tú tomas esa decisión, no te vas a arrepentir. Hoy yo te quiero pedir que si es tu deseo en este momento entregarle tu vida al Señor y ser bautizado mediante las aguas del bautismo para recibir al Espíritu Santo, envía un mensaje. Quiero ser transformada, diga. Quiero recibir al Espíritu Santo. Quiero ser bautizada del agua y del Espíritu. Envía un mensaje, envía tu teléfono. Personas se estarán contactando contigo para enseñarte más de la palabra, para que tú recibas ese don maravilloso, ese regalo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un regalo que Dios te da. No lo desperdicies, no lo desaproveches. Abre tu corazón a Él. Vamos a terminar con una oración. Amado y bendito Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el regalo de salvación que nos has dado en tu Hijo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque Jesús y tú enviaron al Consolador, al Espíritu Santo, para que estuviese con nosotros, para que nos guiara, para que nos enseñara la verdad, que nos guiara por el camino del bien, que transformara nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y, Señor, abre nuestros corazones. Perdona todos nuestros pecados, ayúdanos a dejar atrás todos esos vicios, todos esos malos hábitos, todos esos malos gustos, y que sea el Espíritu Santo el que llene nuestra vida, llene nuestro ser y nos transforme para ser semejantes a Cristo Jesús. Padre, yo pongo en tus manos las vidas de mis hermanos, de mis amigos que están escuchando este tema. Toca sus corazones, derrama tu espíritu en sus vidas para que puedan ser transformados y puedan entrar al reino de los cielos. Estamos en los últimos tiempos, Señor, y necesitamos al Espíritu Santo que nos consuele, nos dé ánimo y nos fortalece en estos tiempos tan peligrosos. Guárdanos del mal, Señor. Gracias por bendecirnos con tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.